Vamos a orar, ¿eh? Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por este hermoso día, por este nuevo día que tú nos regalas y te damos gracias por todas tus bendiciones, te damos gracias por lo que has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la esperanza maravillosa que tenemos. Y también, Señor, te damos muchas gracias porque tenemos tu palabra. ¿Mm? Ella es lámpara a nuestros pies. Y Señor, te damos gracias por ello y te pedimos para que en esta mañana tú nos ayudes para aprender de ella, me ayudes a mí para poder explicarla lo más claramente posible y también ayudes a mis hermanos a entender lo que tú tienes ahí también, Señor. Rogamos de tu ayuda. En tu nombre maravilloso lo rogamos. Amén. Muy bien. Ahí si ha llegado alguien más, bienvenido a la escuela dominical. Ah, ya he saludado a casi todos los que están ahí. A ver si alguien más. Ok. Le damos la bienvenida. Si usted está ahí y no nos ha escrito algo, escríbalo para saberlo. ¿Mm? Es bueno saber todos los que están. Yo sé que a veces algunos no escriben y no sabemos si están o no. Pero quisiéramos saberlo, ¿cierto? Cuando hay un número mayor, uno se alegra más todavía. Bien. Hemos estado viendo el capítulo 12 de hace ya unas 2 semanas, me parece, y el capítulo 12 comienza haciendo referencia a lo que anteriormente escribió, ¿no es cierto?, el escritor ahí acerca de la fidelidad de Dios. Y en el versículo 1 comienza, por tanto, ¿no es cierto?, tomando en cuenta el ejemplo, la demostración de Dios y también de esos creyentes, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojemos de todo peso, ya lo explicamos, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, ¿no es cierto?, la lucha, veíamos ahí que era la palabra que tenemos por delante. Luego el llamado a colocar los ojos, ¿no es cierto? Y hay un doble llamado aquí, a colocar los ojos en Jesús, porque Él es el autor y es el consumador de la fidelidad. Eh, bueno, habla de su ejemplo, ¿no es cierto? Eh, que Él lo que hizo, lo hizo con gozo, por lo que Él veía más adelante que iba a suceder, que dijimos, una de las cosas es nuestra salvación, pero hay otras consecuencias más bien grandes. ¿Mm? Y luego dice considerad, que también es la idea de poner la vista en aquel que sufrió tal contradicción, y explicábamos esa palabra, ¿no?, de pecadores. Bien, luego dice en el versículo 4, porque aún, ¿no es cierto?, y por eso el llamado a fijarse y poner la mira en el Señor, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Mm? Y con mayor razón, ¿cierto? Debemos hacerlo. Y luego entramos al versículo 5. ¿Mm? Y voy a leer el versículo 5 y 6. Y estos versículos 5 y 6, como pueden ver algunos de ustedes en su Biblia, está haciendo referencia, está tomando los versículos de Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Entonces, voy a leer aquí en Hebreos capítulo 12, 5 y 6, y luego en Proverbios, perdón, capítulo 3, versículos 11 y 12. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Bueno, vamos a hacer así como hace uno la visión satelital, no sé si algunos tienen el Google Earth, ¿no es cierto? O como se hace hoy día con los drones, acercarse, ¿no es cierto? Mirar de arriba, pero ahora hacer un acercamiento eh, a un lugar específico. ¿M? Y de hecho, la semana pasada, a través de Google, estuve visitando varios lugares. Estuve en Turquía, estuve la semana pasada en Israel, eh, estuve en Caballo Cocha, en la selva de Perú. Uno hoy día puede estar en muchos lugares y ver ahí, ¿no es cierto?, de más cerca
casi estar ahí presente. Bueno, lo que vamos a hacer es acercarnos un poco más al pasaje para poderlo entender y nos vamos a encontrar al hacerlo con algunas sorpresas. Ya, obviamente, grata y siempre es bueno aprender y acercarse a lo que es más correcto en la traducción y en la interpretación de la escritura. ¿M? Así que por eso les he insistido para que ustedes tengan lápiz y cuaderno para anotar y sus Biblias ahí. ¿M? Si tuvieran más de una versión sería espectacular para que ustedes puedan ir comparando ahí las diferentes traducciones que se han hecho. Muy bien. Yo voy ahora a leer, ¿no es cierto?, la Biblia que comúnmente usamos, 1960. Así que, capítulo 12, versículos 5 y 6 dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eh, ok, voy a leer el 7 también. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, mi intención es llegar hoy día hasta el versículo 8, pero lo voy a leer y vamos a tratar de llegar hasta ahí. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿M? Bien, pero vamos a ocupar un buen tiempo en los versículos 5 y 6, comenzando ahí cuando dice que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina. Escriban ahí, ojalá, en su cuaderno, con letras ahí mayúsculas si quiere, disciplina. Luego dice, ni desmayes cuando eres reprendido, ¿ok? Escriba ahí reprendido para luego añadir información. Cuando eres reprendido por él. Luego el versículo 16, 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Tenemos nuevamente esa palabra ahí. Y luego, y azota. Así que escriban ahí en su cuaderno la palabra azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Mm? Yo no sé ahí si se le está llamando la atención ya estas palabras. Bien, vamos a ver ahora lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, que es donde el escritor de la carta a los hebreos va, ¿no es cierto?, para llevarlo a su escrito. Bien, ¿qué dice? No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te aflijas, ni te fatigues, perdón, que tengo un poco rayado ahí, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Entonces, veamos, no menosprecies, hijo mío, ¿no es cierto? Hijo mío, como dice en hebreo, ¿no es cierto? Tengan ahí abiertos los dos, hijo mío, no menosprecies, ¿no es cierto? Aquí también, hijo mío, no menosprecies, pero aquí dice el castigo. Entonces coloquen al lado de disciplina, ¿no es cierto? El castigo. ¿M? Es lo que dice en Proverbio. Luego dice, ni te fatigues de su corrección, ya ni desmayes cuando eres reprendido, dice acá. Entonces, pero en Proverbio dice corrección. Luego, en el versículo que sigue, dice, porque el Señor al que ama, castiga. Eso dice en Proverbio, pero acá en hebreo dice que el Señor al que ama, disciplina. ¿Ya? Disciplina. Y acá dice castiga. Y en Proverbios seguimos, dice, como el Padre
al hijo a quien quiere, ¿ya? Pero acá en Proverbios no aparece, porque ahí termina, como el padre al hijo a quien quiere. Pero en hebreo aparece y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Mm? Entonces, ahí pueden anotar con mayúscula disciplina, en este caso es acá castigo, ¿no es cierto? Y queda hasta ahí como el padre al hijo a quien quiere. Es en el versículo, ¿no es cierto? Sería el 11 acá el 12 perdón, en Proverbios capítulo 3. Muy bien, entonces, disciplina, reprendido, aparece disciplina y azote. Esas son las 4 o 3 palabras que aparecen ahí en la carta a los hebreos. Y en proverbio aparece castigo, corrección y después castiga, ¿m? Como el padre el hijo a quien quiere, a quien ama. ¿M? En realidad ahí debería ser la palabra a quien ama, ¿m? En hebreo. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a examinar, ¿no es cierto? A bajar ahí, a investigar, comenzando por proverbio, por proverbio. Entonces, y luego vamos a ir a la carta a los hebreos. Proverbio está escrito en hebreo, ¿no es cierto? Antiguo Testamento, como conocemos nosotros. Y la carta a los hebreos, ¿no es cierto? Lo que conocemos que está escrito en griego. Vamos a ver ahí entonces las diferencias que encontramos, ¿eh? Entonces, vamos a tomar esta estructura ahí de Proverbios capítulo 3. Entonces, en el versículo 11 comenzamos, ¿no es cierto? Y dice ahí, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. Bien, y lo que encontramos en estos versículos aquí es que encontramos una idea de un Dios castigador, ¿m? Un Dios que castiga, que disciplina, ¿no es cierto? Con el concepto que tenemos, por lo menos aquí en Chile, disciplinar es como sinónimo de castigar. Encontramos estos versículos un poco disociados de la idea que tiene el capítulo 3 de Proverbios, ¿no es cierto? Como viene desarrollándose. ¿M? Porque, por ejemplo, dice, hijo mío, no te olvides de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, escríbelas en tu cuello, etcétera, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Mm? Fíate del Señor de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, eh, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, ¿no es cierto? Que eso es reverencia, apártate del mal, eh, honra al Señor. ¿Mm? Eh, pero aquí, ¿no es cierto? Comienza y diciendo ahí, no menosprecies, hijo mío, el castigo. Bien, obviamente llama a profundizar y estudiar un poco más ahí. Y nos encontramos que aquí la palabra hebrea que se coloca en español como castigo, hay otras versiones, ¿no es cierto? Que yo tengo una versión antigua aquí, de Proverbios 3 y dice, quiero leerla, esta debe ser eh, versión 1909, me parece, si es que no es más antigua, dice, no deseches, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues en su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿M? Eso se usa ahí también en versiones más antiguas. Pero, ¿qué encontramos cuando profundizamos un poco más? Encontramos que la palabra que se tradujo como castigo es la palabra hebrea, ¿cierto?
masur, o, perdón, al revés, musar, 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 musar. ¿M? Y esta palabra musar, que viene de una raíz que es la raíz yacer en hebreo, y esto tiene el significado de corregir, ¿m? De corregir. ¿M? Entonces, eh, no se entiende mucho por qué el traductor a esta palabra hebrea musar le puso castigo. Eh, Quizás por cierta mentalidad de que Dios, y como para algunos, Dios, el Dios que se muestra en el Antiguo Testamento es un Dios castigador. Y esta traducción pareciera afirmar eso. ¿Eh? Y es como que la idea que coloca en la mente de las personas. Pero esta palabra musar, el significado es corrección. Corrección. No tiene que ver con castigo. ¿M? Es la palabra corrección. Es es lo mismo que aparece en la idea, ¿no es cierto? Y en el Salmo, si ustedes vuelven un poquito hacia atrás, el Salmo, lo anoté aquí, el Salmo 94, versículo 10, anótenlo ahí, Salmo 94, versículo 10. Mire, dice aquí el versículo 10, el que castiga a las naciones no reprenderá, y ahí es la palabra eh, hebrea musar. Y aquí en realidad el versículo dice, porque el que corrige a las naciones no hace demostración. ¿M? La palabra reprender es demostración ahí también, y la vamos a encontrar acá. Y de hecho la idea del capítulo 11 y 12, y especialmente el 12, es demostración. La idea general, demostración. Entonces, es la palabra musar que se usa y no significa en español castigo, ¿m? Significa disciplina. En hebreo cuando dice ahí castiga a las naciones, es yacer goyim. Y goyim es la palabra hebrea para gentiles. Y yacer, ¿no es cierto?, es corrección, corrección. Él es el que corrige, en la idea del versículo del Salmo 94, corrige a las naciones, a los gentiles. Entonces, corregir. En hebreo, esta palabra corregir tiene la idea, perdón, al llevarla al griego, cuando se trató de encontrar una palabra para masur, ¿eh? Es la palabra para ética, para valores, ¿m? Es la palabra para buenas prácticas. Mire, hay una gran diferencia ahí. Entonces, eh, por lo tanto, el versículo 11 de aquí sería, no menosprecies, hijo mío, la corrección. ¿M? No, no menosprecies la corrección del Señor. ¿M? Ahí aparece Hashem, ¿no es cierto? El nombre eh, de Dios. No menosprecies la corrección. No es la palabra castigo como aparece en nuestras versiones en español. Bien, vamos a esa segunda palabra que hemos encontrado ahí. Ni te fatigues de su corrección. Ahora aparece corrección aquí en español, ¿no es cierto? Debería haber aparecido en la frase anterior.
¿eh? Y la palabra hebrea que aparece aquí en no te fatigues de su corrección, es la palabra hebrea tojeja, tojeja. Bueno, paréntesis, ¿no? Me he conseguido, creo que la voy a tener esta semana, una pizarra para poder ir escribiéndole las palabras, ¿ya? Para que ustedes la puedan escribir bien, ¿m? Y puedan escribir al lado sus definiciones. Para corrección aquí, ¿no es cierto? Y que dice aquí ni te fatigues de su corrección. Estamos en Proverbios capítulo 3, versículo 11, la segunda parte ahí. Ni te fatigues de su corrección. En hebreo, como dije, es la palabra hebrea tojeja. Y, y la palabra hebrea tojeja es la palabra que se usa para demostración, ¿m? Para dejar algo demostrado. Por eso le leí ahí en el Salmo 94:10, el que corrige a los gentiles, ¿no es cierto? No hará demostración, o sea, no mostrará, no nos dará un ejemplo para que nosotros imitemos eso. Esa es como la idea. ¿Eh? ¿No enseñará primero? Entonces, lo que encontramos aquí es esa palabra que nos lleva también y nos recuerda Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fidelidad, la sustancia de lo que se espera, y ahí aparece, y la demostración. No es la palabra convicción ahí. Y eso claramente está ahí en el griego. Es la demostración de lo que no se ve. Es pues la fidelidad, o sea, Dios mismo, la demostración de lo que se espera, de lo que no se ve. ¿Mm? Eh, Él es esa, como decir, esa garantía de que aquello que no vemos lo vamos a tener. ¿Mm? Entonces, eso nos lleva a eso, como les dije. Y al pensar en eso, ¿no es cierto? En la demostración, eh, en donde se nos llama también a nosotros a demostrar de que hemos sido enseñados, corregidos por el Señor, ¿eh? Se relaciona, no sé si ustedes deben recordar, Efesios capítulo 2 versículo 10. ¿Eh? Sé que lo sabemos de memoria, pero quiero leérselo y anótenlo ahí. Efesios capítulo 2 versículo 10, donde dice ahí, ah, para que, perdón, Efesios, me estaba a punto de leer Filipenses ahí, Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, poema, dice ahí en griego, eh, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó, Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. O sea, Dios preparó eso, hizo la demostración para que nosotros andemos en esas buenas obras. No las que inventamos nosotros, no las que creamos nosotros, no las que nos parezcan a nosotros, sino las que Él, Él ha preparado, Él ha demostrado. ¿Se fija? Entonces tenemos que andar en ello. Entonces, ni te fatigues de su demostración, ¿ya? Para que andes en eso, ¿ok? Entonces, eh, eh, ahí en Efesios 2:10, como le decía, tenemos testimonio en la práctica de quién yo debo ser. Por lo tanto, el versículo aquí diría, ni te fatigues de su demostración.
El versículo 12 dice, porque el Señor al que ama, castiga, se tradujo aquí. En Proverbio estamos, ¿no es cierto? Porque el Señor al que ama, castiga. Eh, como el Padre al Hijo, a quien quiere, ¿ya? Y aquí lo que está diciendo, porque con el que ama, porque con el que ama, el Señor o Hashem, hace demostración. No dice ahí que castiga, eh, sino que le muestra, primero le enseña, ¿ah? Eh, hace demostración como el padre, como un padre, ¿no es cierto?, al hijo a quien él ama. Un padre, cuando nace su hijo, no, no lo empieza a castigar, sino que lo que debe hacer y lo que hace un padre que ama a su hijo, empieza a enseñarle, a demostrarle cómo es que tiene que hacer, ¿no? No es que le va a castigar sin haberle enseñado primero. Y aquí, ¿no es cierto? Esa idea de un Dios castigador no es la que aparece aquí, sino de el Dios que enseña, que corrige y hace demostración de cómo se deben hacer las cosas. Y eso es verdad en toda la Escritura. Esa verdad se demuestra en la persona del Señor Jesucristo. Dios mismo cuando vino aquí, Él demostró cómo es que se tiene que vivir. ¿Mm? Él enseñó y demostró cómo es que nosotros tenemos que vivir. Así que en el versículo 12, porque el Señor al que ama castiga, no sería así. De hecho, en hebreo, en la lengua hebrea, no dice así porque literalmente dice, porque con el que ama a Hashem hace demostración, hace demostración. Así es que, eh, como el Padre al Hijo a quien ama, ¿ya? Eh, las palabras para castigo o corrección o reprensión, en hebreo se usan otras palabras, ¿ya? Otras palabras, no son estas palabras eh, musar o tojeja. Entonces, obviamente eso nos deja bastante claro. Espero que haya quedado claro para ustedes. Bien, ahora vamos a ir a hebreo. ¿Mm? Hebreo que está escrito en griego, ¿ya? Pero vemos que el escritor fue ahí a Proverbio para mencionarnos esto. Y dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Bien, ¿qué encontramos aquí? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. En griego, en griego, la palabra que aparece ahí, y cualquiera de ustedes que pueda ojalá obtener o buscar en internet, o que tenga un Nuevo Testamento interlineal, ¿m? Va a encontrar que no es la palabra disciplina la que aparece ahí, es la palabra pedía, pedía, que tiene que ver con pedagogo, o sea, con alguien que hace instrucción. ¿M? Es con alguien que enseña, ¿m? Que hace instrucción, como
¿no es cierto?, como va instruyendo a un niño. Es la idea de pedagogo, pedagogía, ¿eh? Que va instruyendo. Entonces, ahí lo que está diciendo, hijo mío, no menosprecies que la instrucción, anoten ahí, ¿no es cierto? Ahí donde decía disciplina, al lado es pedía, si quieren escribir pedía, tal como suena, P-E-D-I-A, pedía. ¿M? La disciplina, la instrucción, ¿no es cierto? En vez de disciplina, no menosprecies la instrucción del Señor. ¿M? Esa idea, ¿no es cierto?, eh, que encontramos en griego es reforzada por lo que dice en segunda de Timoteo 3:16. ¿Recuerdan lo que dice ahí? ¿Eh? Que toda la escritura es inspirada y útil para corregir, para instruir. ¿Mm? Esa es la idea. Entonces, hijo mío, no menosprecies la instrucción del Señor. ¿Ok? Luego, seguimos ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Después de decir, hijo mío, no menosprecies la pedía, la instrucción del Señor, ni desmayes, ¿no es cierto? Ni te canses, ni te fatigues. eh, Cuando eres, aquí aparece reprendido, reprendido. Y mire, en griego, la palabra que se usa es alenjómenos, alenjómenos, que viene de la raíz alenjómenos, con J igual, alenjómenos, y esta palabra alenjómenos viene de la raíz alenjo, alenjo. Y alenjo es demostración, que es la misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Mm? Hebreos capítulo 11, versículo 1, perdón, a buscarlo aquí en la interlineal, ¿no es cierto? Y aparece eh, Hebreos 11, 1, ¿no es cierto? Después es la pistis, como dice aquí, eh, y aquí aparece, ¿no es cierto? Alenjos, ¿eh? Alenjos, para demostración o prueba convincente. Es la demostración de aquello que no vemos, la demostración de lo que no se ve, alenjos. Entonces, en la misma palabra, acá, no sé, en español pusieron, ¿no es cierto?, la convicción de lo que no se ve. Y es alenjos, es demostración. Y, ¿no es cierto?, y aparece aquí alenjómenos, ni desmayes cuando eres alenjómenos, que es demostración, demostración. Por lo tanto, esa parte del versículo, ¿no es cierto?, debe decir, no desmayes o no pongas fin, es como la idea más cercana. No pongas fin, ¿eh? No, no, no te quedes hasta ahí cuando entres en la demostración del Señor. ¿Mm? Cuando entres en la demostración, cuando Él te esté demostrando cómo es que tienes que vivir. Y eso, ¿no es cierto?, nos hace recordar de cómo somos nosotros. Eh, no nos gusta, eh, casi por naturaleza, ser enseñados. ¿Eh? ¿Cuántas veces le han dicho ustedes a sus padres o a alguien, a un pedagogo, ya, 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 no me siga enseñando, no me siga diciendo, no me siga mostrando qué es lo que tengo que hacer? ¿Mm? He escuchado esa frase parecida muchas veces. No, no, si ya sé. No, si pastor, ya entiendo eso. No, si ya lo sé. No, si ya lo sabía.
pero no se vive, pero no se está aceptando lo que se le está enseñando. Entonces, aquí esa es la idea. Ni desmayes o no pongas fin, ni te fatigues cuando entres en la demostración de Él. Él te instruye y te demuestra cómo tienes que vivir y no te fatigues. ¿Se fijan? Esa es la idea. Eso es lo que está diciendo ahí, por lo menos en las palabras griegas, no en la traducción. Bien, después en el versículo 6, ¿no es cierto? Encontramos la otra palabra, aquí estamos en Hebreos capítulo 12. Ya leímos, hijo mío, ¿no es cierto? No menosprecie la pedía del Señor, ni, ni dejes, ni ponga fin, cuando entres en alenjómenos, en la demostración, ¿m? De Él. Versículo 6. Porque el Señor, ¿no? Porque el Señor al que ama, dice aquí, disciplina. Eso lo anotaron ustedes ahí. Disciplina. ¿M? Porque el Señor al que ama, disciplina. Y es la palabra para instruir, ¿no es cierto? Ya lo vimos, para instruir. Porque el Señor, o sea, Hashem, al que ama, instruye. Instruye. ¿Eh? En Proverbio decía, como el padre al hijo a quien ama. Entonces, versículo 6, porque el Señor al que ama, instruye. Y aquí luego aparece lo que sigue en el versículo 6, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué idea se forma de Dios uno con esto? Un Dios que anda buscando la oportunidad de disciplinarte, de castigarte, de azotarte. Sabe que muchas veces cuando éramos niños en mi casa, eh, eh, la idea, y a veces hasta jugamos con eso cuando niños, era, ojo, Dios te va a castigar, ojo, Dios te va a castigar. ¿Eh? Eh, estás diciendo lo correcto y usábamos esa frase, ¿no? Para asegurarnos que se nos estaba diciendo la verdad, te va a castigar. ¿Mm? Entonces tenemos la idea en la mente como de un Dios que anda pronto, no a instruir, a ser amoroso en la instrucción y en la enseñanza y en la demostración, sino en un Dios que está pronto a castigar al que hay que tenerle miedo. Y muchos creyentes, con esta idea, le tienen miedo a Dios y no amor. O alguno quizás llega a decir, lo amo porque le tengo miedo. ¿Eh? Miedo a sus azotes, como dice aquí, porque azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero aquí en griego, y por eso, eh, ¿no es cierto?, al darnos cuenta de que aquí estamos descubriendo algo en español, estas palabras que, que el traductor las tomó, quién sabe por qué. ¿M? Estamos descubriendo de que una, una idea diferente de Dios. No está diciendo que es castigador, que está buscando una razón para disciplinar o para azotar, sino un Dios que instruye, un Dios que hace demostración. Eh, para la palabra azota, eh, en griego, si ustedes lo buscan en su interlineal ahí, es
mastillí, mastillí, ¿eh? Con G al final, mastillí. Y, y la idea de esta palabra es la palabra, sí, la idea es la siguiente, la conducta, fíjese bien, la conducta que tiene el padre con el hijo, ¿ok? El traductor se fue por el lado, ¿no es cierto?, de tomar la idea de esta palabra, mastillí, la idea de causar dolor, y por eso coloca y azota. ¿M? Eh, y de ahí vienen muchas ideas, ¿no? Uno se recuerda haber escuchado la letra con sangre entra, por ejemplo, es una frase muy antigua, así con el dolor. ¿Eh? Y no es la idea aquí. ¿M? La idea es mastillí, eh, es la conducta de un padre con su hijo en que su padre hace demostración. ¿Cómo es que se tienen que hacer las cosas? Wow. ¿Mm? Por lo tanto, este versículo diría así, en vez de decir y azota, diría y hace demostración, ¿no es cierto? Demostración de amor, de instrucción a todo el que recibe por hijo. O sea, no es que cuando Él nos adopta como hijo, comienza a azotarnos, a castigarnos. ¿Qué padre hace eso? ¿Eh? ¿Qué padre hace eso? Entonces, aquí es la idea, ¿no es cierto?, que hace demostración a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Y aparece, fíjese aquí, es también la idea en griego, ¿no es cierto?, de alenjo, ¿no? Luego, fíjese, versículo 7. Si soportáis, ¿qué cosa? Aquí dice, y usted le dice marcar ahí, la disciplina, y ya vimos que no es disciplina, ¿cierto? Aquí la idea, ¿cuál es? Pedía, pedía, pedagogo, instrucción. Entonces, aquí si soportáis, si quieren lo anotan también, es, es la idea de someterse, ¿no? Eh, no es la idea de sufrir o sufrir como aparece en algunas traducciones, si sufrís la disciplina, no. Si ustedes se someten o permanecer ahí, ¿no es cierto? Es porque la palabra que aparece es hipomeneten. ¿M? Si ustedes se someten a la pedía, ¿eh?, que sería la idea en hebreo de musar, se someten a la instrucción, Dios os trata como a hijos, ¿no es cierto? Como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no instruye? ¿Mm? ¿Qué hijo es aquel al que el Padre no instruye? Esa es, ¿no es cierto?, la palabra en original, pedía, instrucción. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre? ¿Qué es lo que hace Dios? Instruye, instruye. Y no la idea que tenemos de castigo, de disciplina,
¿no es cierto?, que hace el Señor con alguien que toma como hijo, sino comienza a enseñarle. Por eso mencioné lo de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada, es la palabra de Dios para enseñarnos y útil para enseñar, para instruir, para corregir en la verdad, en justicia. ¿Eh? Así que nos encontramos con que la idea, ¿no es cierto?, de un padre castigador no es. El versículo 8, ¿no es cierto?, como era la idea mía de llegar esta mañana ahí, dice, pero si se os deja sin qué, aquí dice disciplina, ¿m? Pero ya vimos, es la palabra griega para pedagogo, pedía, ¿eh? Pero si se os deja sin instrucción, de la cual todos han sido participantes, ¿m? Entonces no sois hijos. Entonces, perdón, entonces sois, perdón, voy ahí como dice en el versículo 8, entonces sois bastardos, ya que es la palabra para ilegítimo, ¿no es cierto? Dentro de sus varias acepciones que tiene, la que más se acerca, entonces sois ilegítimos y no hijos, ¿m? Y no hijos, si se os deja sin instrucción. ¿Por qué? Porque es lo que hace un padre a su hijo, lo instruye, ¿eh? Lo instruye, ¿ok? Bien, he tratado de ir lo más lento posible para que ustedes anoten, escriban, ¿m? Pero también les estoy desafiando para que ustedes investiguen un poco más. Eh, una reflexión, ya porque se tiene que producir un cambio, un cambio de mentalidad respecto a quién Dios es. ¿Eh? Porque obviamente estos versículos traducidos de esa manera al español nos han afectado a muchos que quizás no tienen el cuidado de primero enseñarles a sus hijos, hacerle demostración con paciencia, con amor, de cómo es que se deben hacer las cosas, ¿ya? Sino que se han transformado en padres que se dejan llevar por el descontrol o por la ira, el enojo, y castigan a su hijo. Y a veces a lo mejor con esa idea apoyada en sus mentes de lo que estos versículos ahí dicen en español, pero no es lo que la palabra de Dios dice ni en hebreo, que es lo que vimos en Proverbios capítulo 3, ni en griego. ¿Mm? En griego se tomó como sinónimo de musar, en griego se tomó pedía, instrucción. ¿Mm? Entonces, esta traducción ha hecho ver a Dios como un Dios castigador, y no uno que ama, y no un Dios con amor que instruye, que hace demostración, eh, como hace, ¿no es cierto?, a un hijo el Señor. Eh, y el desafío que encontramos aquí, como en Proverbio, ¿no es cierto?, de lo que nosotros también debemos exhibir, de lo que nosotros debemos demostrar, demostrar. Es la forma como tenemos que vivir en este mundo.
¿Mm? Y quiero ir concluyendo con eso, porque la idea es, ¿no es cierto?, que nosotros hagamos demostración de la fidelidad de Dios, de la instrucción del Señor, de la pedida del Señor como pedagogo, ¿no es cierto?, en este mundo. Mostremos cómo es que se tienen que hacer las cosas, pero no como nos parece a nosotros, sino como Él nos ha dejado el ejemplo. Por eso hacía mención de Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿m? ¿Eh? Donde menciona que somos el poema de Dios, para que nosotros hagamos demostración de las obras, de las buenas obras que Él nos ha dejado, que Él nos ha enseñado, que Él nos ha mostrado. Y Dios lo ha hecho. Es lo que el mundo vio en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que vivió? Esa fue la máxima demostración de Dios. ¿Mm? La máxima demostración. ¿Mm? Alenjómenos, la demostración, alenjo, la demostración de lo que no se ve. ¿Mm? Y que era segura para nosotros la nueva Jerusalén, la resurrección, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos demostración de, de lo que Dios nos ha enseñado, cuando hacemos demostración, estamos eh, diciéndole, mire, hay un mundo diferente, el que esperamos nosotros. Hay un mundo distinto. Nosotros estamos esperando eso. ¿Mm? Estamos esperando la nueva Jerusalén que Él nos ha prometido. ¿Mm? Y cuando hacemos demostración, ¿no? Tomamos ese masur, ¿no es cierto?, esa instrucción, esa pedía, y mostramos, estamos diciendo, hay algo que todavía no se ve, pero que ya viene. ¿Mm? Demostración. Así que, hermanos, espero que hayan anotado, si no se les va a olvidar, hayan escrito, como les insistí mucho desde la semana pasada. Si tienen preguntas para hacer, obviamente las tienen que hacer. ¿Mm? Háganlas si hay algo que no se entendió. Pero he querido ocupar este tiempo en este par de versículos, bueno, digamos casi 4 versículos, pero más en los dos primeros para eh, entender bien, ¿no es cierto? Y demostrar con la lingüística, con las palabras en hebreo y en griego, qué es lo que realmente estos versículos nos dicen. Así que es una gran bendición y espero que para ustedes lo sea también y una reflexión importante para ustedes acerca de lo que hemos visto esta mañana y el desafío de que así como el Señor nos ha mostrado Él, su instrucción y su demostración, nosotros, en base a esa instrucción, nosotros vivamos también. ¿Ah? Vivamos de acuerdo a su palabra, a lo que Él nos ha instruido. Amén. Bien, espero que haya sido de bendición y creo que así ha sido, ¿no es cierto? Y debe ser para todo aquel que quiere ser instruido, obviamente. Si alguien no quiere, en realidad no hay nada que hacer, ¿no? Eh, Esa es una predisposición que un hijo de Dios siempre tiene o debe tener. Bien, la invitación es, ¿no es cierto?, para la próxima semana porque vienen versículos relacionados con esto mismo, ¿no es cierto? Eh, Porque dice, mire, versículo 9, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, dice aquí, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Hay que explicar esa parte, Padre de los Espíritus, qué significa, y viviremos. Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, y hay que
buscar ahí qué significa esa palabra, en este caso, y como a ellos les parecía, mire la idea que aparece ahí, pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. ¿Eh? Es verdad luego que dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Aparece no la palabra disciplina, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, haciendo referencia a la disciplina, dice, han sido ejercitados. Así que la próxima semana vamos a ver estos versículos del 9 al 11. Quizás avancemos un poco más de eso porque ya está clara la idea, vamos a recordar, pero explicar algunas cosas puntuales, ¿no es cierto?, que tienen estos versículos. Así que, hermanos y hermanas, Dios les bendiga, repasen lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y nos estamos reuniendo hoy día a las 18 horas para el culto por Facebook y también por Zoom, eh, para tener un culto al Señor, poder cantar, orar, ¿no es cierto? Y seguir estudiando acerca de la armadura de Dios ahí en Efesios capítulo 6. Así que, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos reuniendo nuevamente a través de esta plataforma hoy día en la tarde. ¿Mm? El Señor les bendiga.